Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta serie de charlas sobre derecho administrativo estamos con Laura Lerner, abogada de UBA con orientación en Derecho Público Administrativo, magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral, diplomatura de Derechos Humanos en MECAE, diplomatura en Salud Internacional en UNPAS, Escuela de Gobierno Salud Floral Ferrara y jefa de gabinete actualmente en el Organismo Provincial de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires. Además, docente de varias materias vinculadas en UBA y UNPAS. Bueno, Laura, muchísimas gracias por participar. Y hoy vamos a hablar del expediente administrativo, el histórico y el actual. Para que empecemos a meternos en tema, ¿de qué hablamos cuando hablamos de expediente administrativo? Bueno, primero gracias por invitarme a hablar un poco, a charlar un poco de procedimiento administrativo. Bueno, cuando hablamos de expediente, primero lo que nos viene a la mente por ahí algunos es el expediente papel y hojas y un folio, ¿no? El expediente administrativo es un poco eso, es un conjunto de documentos que tienen una serie, tienen un orden, que tienen por fin dictar algún acto administrativo, ¿no? En principio. Pueden ser documentos, informes, actuaciones, digamos, distintos antecedentes que van a contar una historia para llegar a dictar ese acto administrativo y conocer esa verdad material que es lo que busca la administración. Claro, o sea, es como una especie de librito, para decirlo algo, una carpeta a la cual le vamos agregando distinta información con un objetivo final que es llegar a un resultado que en general, como decís, suele ser el dictado de un acto administrativo. Eh, ¿Y por qué tiene que estar en un expediente? O sea, ¿cuál es la razón de ser, cuál es el sentido de que esto sea en un expediente y no todo suelto, tirado por ahí? Es decir, ¿cuál es la lógica de la existencia del expediente? La que podemos pensar la fundamental es el orden, ¿no? Mantener Bien, un orden que le dé, o sea, un orden para la administración y un orden para nosotros también, los administrados, para que conozcamos de ambas partes y tengamos claro cuál es el proceso y cómo se llegó a ese resultado, ¿no? Con qué informes se pidieron, qué documentación se pidió, qué se probó, qué no se probó, para poder en cualquier momento, cualquiera de las dos partes, mirar el expediente y después posteriormente, a veces ocurre, cuando ese expediente va a la justicia, si así pasa, también la justicia pueda conocer el expediente de esa forma ordenada, ¿no? claro, o sea, si nosotros vamos, ahora que trabajas en un organismo de compras, vamos a comprar un bien o contratar un servicio, tenemos que contar el cuento entero en el expediente de cuánto pensábamos gastar, si invitamos a distintos oferentes, qué pasó en ¿Por el qué medio, vamos a comprar? exacto, qué queremos comprar, por qué elegimos a A y no a B, si queremos, en otro caso, sancionar a alguien por una conducta desapropiada, inapropiada, tenemos que agarrar y contar, bueno, acá está el informe de que faltó tantos días o no hizo las cuestiones que tenía a su cargo, ¿no? Entonces, ese orden, esa explicación de por qué llegamos a la decisión final, como vos decís, le sirve a la administración, le sirve a los administrados, le sirve a terceros que puedan necesitar esa información posteriormente, como puede ser un Exacto. juez o una O jueza, alguien que quiera obviamente. recurrir, por ejemplo, alguna de las, algún acto de la administración también. Perfecto. Y entonces, una ventaja que tiene ir agregando hojita por hojita, por decirlo algo, es que va a estar ordenado correlativamente, es decir, va a estar primero lo más viejo y últimamente lo más reciente, ¿no? Esa sería también otra Exacto. ventaja. Sí, el orden cronológico es uno de los principios, ¿no? Que tiene que tener el expediente administrativo y por eso también, como le decíamos antes, el sellito foliador con la foliatura que daba esa indicación. Explicarle a la gente nueva. Parece como algo un poco analógico, Sí, sí, sí. El sello un foliador, poquito. hablamos de una especie de sello con un círculo que decía foja u hoja, porque le decimos foja, Sí, no todo el mundo le dice hoja, pero bueno. Y entonces, de alguna manera, impedía que
hojas que alguien, alguna mala mano, digamos, quiera sacar una hoja porque, como decía, 1, 2, 3, 4, 5, si se saca la hoja 5 y dice 1, 2, 3, 4, 6, salta a la vista que ahí había algo que hoy no está, ¿no? Había algo. Incluso teníamos un sello que era el refoliador, que Exacto. cuando un sello, cuando alguna hoja, o por algún error, porque el que numeraba con el sellito que se tenía que poner en el costado superior derecho, por ahí se confundía, porque era un humano que lo hacía 1, 2, 3, 4, así hasta Sí, 200, después iban haciendo distintos cuerpos, se llama, digamos, esa tanda de documentos. Con ese sellito, por ejemplo, alguno se confundía sin querer y ponía un número que no era, porque nada, porque somos humanos y nos equivocamos, teníamos el sellito refoliador y había todo un procedimiento también para refoliar y poner el número indicado. Y claro. después la tecnología avanzó y tuvimos un sellito que ya no era de goma con el tintero, y teníamos un sellito automático también, ¿no? Porque hay que contar el avance tecnológico. Claro, corría el numerito solo. Corría el numerito solo, sí. Exacto. No, está bien lo que vos decís, esto del error humano, porque por ahí lo que no nos damos cuenta, ahora que vamos a entrar en el mundo más actual, que es el expediente Mm. digital, aunque de alguna manera todavía conviven, es que por ahí llegaba, no sé, una oferta o un informe de pericial o un informe técnico de un organismo técnico, del SENASA, por decirlo. Y por ahí eran 300 hojas a agregar a un expediente, 500 hojas. Entonces, equivocarse en 500 hojas, una por una, foliando, es bastante probable, ¿no? Un error del 1% sería equivocarse 3 veces. Del 1%, es un error bajísimo y además lo tedioso de la tarea, ¿no? Porque yo lo hice, vos también. Así Era empezamos la bastante, mayoría, foliando expedientes y sí, sí, refoliando. era bastante tediosa la tarea. Pero bueno, eso está quedando hacia atrás y estamos pasando, digo en gerundio, porque es algo que está ocurriendo en este momento, si bien avanzó mucho, al expediente digital. Contanos un poco cuáles son las normas centrales de este pasaje, cómo se va dando. Empecemos a hablar del expediente digital, que es el mundo más actual, digamos. Es el mundo más actual. Bueno, más allá del paso del foliador de goma al foliador automático, tuvimos algunos cambios antes de llegar a lo que tenemos hoy como más, conocidos casi por todos por GDE, GDEVA en provincia de Buenos Aires. Tuvimos algunos intentos. El primer intento fue uno de los primeros, digo, yo no sé si es el primero, pero tal vez el que más importancia tuvo fue el Comdoc, que era un sistema, más que nada en un primer momento fue un sistema de seguimiento y envío y recepción de expedientes. Tenía algunas posibilidades de ir creando notas. La idea era ir ampliando ese sistema. Lo tuvieron algunos ministerios, servía para hacer este seguimiento de expedientes de ministerio a ministerio dentro de la Administración Pública Nacional, pero bueno, ese sistema quedó un poco trunco cuando apareció el GDE, y GDEVA en provincia de Buenos Aires. También existe el mismo sistema, es una especie, digamos, de enlatado que también existe en Ciudad de Buenos Aires, y se replicó en algunas provincias. Este sistema viene, digamos, como vos decías, tiene algunas ventajas, que es reducir en algunos casos el error humano, ¿no? Ya no tenés una persona foliando expediente por expediente, no hay folios, ahora hay órdenes en los expedientes. ¿Qué quiere decir? Eh, por ejemplo, yo agrego un documento y ese documento tiene adentro 5 páginas. Bueno, esas 5 páginas no quedan foliadas, sino queda ese documento en el orden 1, por ejemplo. Y el Perfecto. siguiente documento, que tiene 20 páginas, va a quedar en el orden 2. O sea, ya no tenemos folios ni hojas, tenemos orden. eh, no tenemos una persona que se pueda equivocar o no, a veces, digo, error o no error, en foliar y en vincular vincular esos documentos. Se van vinculando a medida que va pasando el tiempo. Una vez que el expediente sale del usuario que lo tiene, o del organismo, o del área que lo tiene, no se pueden desvincular esos documentos. O sea, ya quedan vinculados. Si hay que desvincularlo por error, porque suele pasar, acá en provincia de Buenos Aires
hay, digamos, un procedimiento que es a través de un acto administrativo, la desvinculación, digo, ya es un trámite, digamos, un poco más complejo. Obviamente se reduce el margen de error humano porque lo hace automáticamente el sistema. Eh, a ver, ventajas, la rapidez, acorta mucho los tiempos y acorta las distancias, ¿no? Porque hoy firmar un documento a cualquier hora, en cualquier momento, se puede hacer tranquilamente, no necesito, no sé, me olvidé el sello, no tengo el expediente acá, hay que llevar el expediente, a veces ocurría esto, ¿no? Hay que llevarle el expediente al ministro para que firme, bueno, el ministro en su casa prende la computadora, no necesita más que, digamos, tener, digamos, ciertos cuidados de seguridad informática, aprieta, digamos, el botón, con su clave, autenticado, firma, listo. Digamos, algunas por ahí, algunos de estos cuidados informáticos, como por ejemplo, bueno, casos de actos administrativos que se dictan, más algunos otros tipos de documentos, se tienen que firmar con un token, que es, digamos, como una especie de pendrive que digamos, da autenticidad a quien lo está firmando, porque estamos hablando de actos administrativos y de unos documentos que requieren mucha más seguridad, mucho más que una providencia tal vez, ¿no? Claro, entonces, haciendo un Este repaso, es, eh, sí, antes un expediente tenía que ir del Ministerio de Salud, vamos a hablar de capital que manejo más que provincia, que es sí, La Plata. Ministerio de Salud, Belgrano y 9 de Julio. Tenía que ir por alguna razón al Ministerio de Justicia, Sarmiento y Reconquista, que son unas 15, 20 cuadras y en hora sí, pico inabordable, digamos. sí. Tenía que ir alguien con una carretilla, Alguien con ¿sí? con una zorrita, se llama Sí, ¿no? la carreta Claro. zorra, sí. A veces se veía gente yendo con expedientes, recordemos, como dijimos antes, un expediente puede tener miles de hojas, ¿no? Eh, para llegar a otro lugar en donde en ese otro lugar tenía que estar la persona, digamos, competente para firmar lo que haya que firmar, y ahí entonces el expediente quizás un paso de estos, un día de lluvia ni hablar, por ahí un paso Ujú, bastante sencillo, tardaba 2, 3 días por una cuestión solo de logística. Esa es una de las ventajas. Otra de sí, las que nombraste es reduce el error humano y, digamos, y la mala praxis humana, ¿no? Para decirlo de una manera. Es decir, si alguien quería sí. tocar el expediente analógico no tiene más que la confianza en que eso no se tocó. En sistemas digitales, los dedos se notan más, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, no vamos a decir que es imposible, pero es muy, digamos, quedan pegados todos los dedos, para decirlo de alguna Exacto. forma. Y ahí ya tenemos una ventaja en tiempo, una ventaja, digamos, en la seguridad de que el expediente no va a ser alterado por error o por acción, digamos. Ahí ya hay dos ventajas. Como vos decís, hay una ventaja muy importante en estos tiempos que corren, y ni hablar en pandemia, que por ahí hablamos un cachito Sí. puntualmente, que es la posibilidad de que un ministro esté reunido en casa de gobierno, por decir algo, alguien le pasa la computadora portátil y le dice, ministro, ya está lo que usted pidió, o ministra, va, firma y sigue la reunión, ¿no? Eso Mm, antes se podía hacer, pero había que trasladar de vuelta ese expediente al lugar físico donde estuviera la autoridad máxima del área. Entonces ahí ya, o sea, ya todo eso habla a favor. Después, como vos decís, el expediente viene con los documentos ahí, con el orden. En ese sentido es parecido. Antes hacíamos hoja por hoja. Ahora podemos decir que es archivo por archivo, pero digamos, en ese sentido va igual. ujú. Así que pareciera que hay todas ventajas. ¿Cuál sería la desventaja? Si alguna vez hackean todo esto, ¿cómo? Esa es una de las desventajas, si alguna vez se hackea todo esto. Yo no sé si lo llamaría desventaja, pero sí creo que el sistema, digamos, no modificó el procedimiento. O sea, digamos, todo sigue Bien, funcionando de la misma forma. Digamos, lo único que se reemplazó es no se imprime más hasta ahí, porque la verdad que el sistema tampoco es tan ágil para, no sé, si querés comparar una página, digamos, una hoja con otra hoja para ver si los datos están bien y eso, creo que eso también, digo, ya hoy con toda la tecnología que tenemos podría avanzar, necesitas abrir y a veces terminas imprimiendo, y eso no viene a facilitar.
Y un poco eso, ¿no? Que el proceso sigue siendo exactamente el mismo. Hay alguien que en general no se reemplazan las mesas de entradas, alguien recibe la mesa de entrada, le da trámite al expediente, lo gira al que le corresponde, se siguen haciendo providencias tal vez y algunos pases que deberían ser automáticos. Digo, hay muchos clics todavía que estamos dando Claro, a que ver si te podrían entiendo. estar A ver, automatizados. claro, nosotros nos comportamos en los hechos como en la época analógica. Digamos, hay Exactamente, alguien que recibe el expediente, otro que lo gira, cuando eso podría ser automático, es decir, todavía tenemos los resabios de la época analógica, digamos, o sea, hemos subido a los sistemas digitales nuestros resabios de época analógica. Alguien lo recibe, exactamente. alguien lo pasa, ¿no? O sea, hay gente que solo pasa el expediente, y Hay es gente que solo pasa el expediente. claro. Eso sí es También tiene cierto. que ver con un cambio de época, ¿no? Bueno, que hay un montón de gente que antes llevaba el expediente de un lado al otro, que también tienen que ir encontrando esa área. No son cambios que se pueden dar de un día para el otro. Por supuesto que, y vos mencionabas el COVID, que exista este sistema aceleró mucho los tiempos y las distancias sobre todo, ¿no? De poder trabajar desde las casas quienes, digamos, no podían salir y darles, digamos, esa posibilidad de trabajar, de firmar, de enviar documentos a cualquier hora, en cualquier momento. Eso, digamos, fue una gran ventaja. Hoy ya pasado un poco el COVID, ya podríamos repensar un poco el procedimiento o cuestionarnos un poco el procedimiento y cambiar tal vez algunas formas, ¿no? Para simplificarlo teniendo esta herramienta. Claro, o sea, está buenísimo lo que decís. Nosotros ahora tenemos estas herramientas y tenemos algunos años de práctica con el sistema digital. La verdad que podríamos repensar si sigue teniendo sentido que alguien diga recibido, pase a dictaminar o lo que sea, no me acuerdo Exacto, sí. las frasecitas, digamos, que había, que traemos de la época anterior y hoy ya no tienen tanto sentido, porque en ese momento tenía un sentido, digamos, más de que efectivamente el expediente entraba físicamente a ese área y ahora la entrada digital al área la hace el propio sistema. Entonces, quizás el recibido pase que Ya agrega. no tiene tanto sentido. Ya no tienes. Bueno, detalle, pero una incorporación tal vez que puede ahorrarte un poquito de tiempo, cuando vos haces una nota en estos sistemas, tenés algunas, por ejemplo, ya te aparece de mi mayor consideración y abajo un saludo atentamente y vos completás el texto. Mm. Tenemos todavía, digamos, seguimos utilizando la misma forma que el decreto, que establecía el decreto 333 del 85, Sí. modificado igual digamos, se le han eliminado muchos artículos, modificado en el 2017. Eh, Vos ahora, digamos, llenás con lo mínimo indispensable, digamos, ya tenés de mi mayor consideración, tenés abajo el saludo atentamente, pero con el 333 nosotros teníamos una indicación de hasta cómo se hacía un sello, ¿no? De un sello tenía que tener 2 líneas, nadie lo cumplía, pero un sello no tenía que tener 2 líneas, el visto, el considerando, bueno, el visto y el considerando. El visto creo que es lo más fácil. El visto podría también, cuando vos haces una resolución, un decreto, una decisión administrativa, ya podría estar casi preformado, digamos, de alguna forma, prefijado, porque o citar en los números de expediente, que es donde puede haber mucho error humano. Yo me acuerdo también mucho de que solía pasar eso cuando escribís un número de expediente, a veces estás tipeando, te confundiste con un número, invertiste, lo que sea. Bueno, ese error humano podría también hoy subsanarse, entiendo, no sé de sistemas, pero podría solucionarse fácil Claro, con esta porque tecnología. sí, sí, podría, como el propio expediente ya sabe las normas que se usaron, ya sabes una forma de decir porque es un sistema, ¿no? Pero, digamos, tiene incorporado las normas que se usaron y los expedientes que le anteceden, no debería permitirte citar mal, o sea, debería avisarte que estás citando mal, y es cierto que eso no lo hace, y entonces uno cita, por decir algo, una norma mal, y de alguna manera, si bien muchas veces si uno pone, por decir un ejemplo, ¿no? En vez de poner ley 13064 obra pública, pone ley 13640,
todos sabemos que estamos hablando de la ley de obra pública, pero muchas veces uno cita equivocadamente una fecha de ausente o algo, y eso de alguna manera daña la credibilidad de una decisión, por ejemplo, de suspender a un agente, ¿no? Estoy de acuerdo. Ujú. Y mientras vos me hablabas, me quedé pensando en que este es el aporte de alguna manera que puede hacer la inteligencia artificial a los procedimientos administrativos, ¿no? O sea, de alguna manera va de la mano esto, es cuánto puede aportar la inteligencia artificial para que nosotros evitemos los errores humanos, como antes foliábamos mal y ahora ya no tenemos ese problema, y de alguna manera reducir nuestra cabeza a la decisión de en qué norma lo encuadro, en qué hechos me baso, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Eh, yo creo que vos me habías preguntado Sí. digamos, cómo pasamos del expediente papel al expediente digital. Y bueno, y ahora tenemos que hablar de los datos, en realidad, más que del expediente digital, porque previo también a este sistema teníamos la posibilidad en algunos organismos donde trabajé, eh, que, digamos, el particular llegaba con un manojo de papeles y esos se escaneaban, ¿no? Y Mm. subían, digamos, digitalmente a un sistema, ¿no? A eso, digo, pasó en varios organismos. Bueno, es lo mismo, estás digitalizando un proceso que antes era papel, a corta distancia, a corta tiempo. Bueno, ahora podemos pensar también en datos, porque vos podés tener una base de datos, digamos, no es lo mismo tener una base de datos de un repositorio digital que una base de datos duros. Entonces, si vos, por ejemplo, hasta incluso el humano carga cuando comienza, digamos, un expediente, carga determinados datos, fecha como decís vos, de, no sé, ausentes, fecha de ingreso, de comienzo de la relación laboral, nombre, apellido, cosas que ya tal vez están en otras bases de datos, se va tomando esa información, no estás escribiéndola constantemente, bueno, eso reduce al final, me parece, del proceso del error humano, ¿no? Y también, Bien. más allá del error humano, también circunscribe un poco digamos, a lo que nosotros, digamos, como seres humanos sí podemos hacer, dejando de lado esta concentración que tenemos que tener de no equivocarnos con una cifra, con un número, con un punto, con una coma a veces, porque también modifica mucho, ¿no? Cuando Sí, escribís. sí. Sí, sí, perfecto. Eh, para mí, Laura, recontra estamos, creo que hablamos de todo lo importante de los expedientes, de esta transición que estamos viviendo. Mm. Recordamos un poco. ¿Me quedó algo más o te parece que, o sea, a dónde vamos? ¿Vamos a un expediente digital, esto, sacando procedimientos viejos? ¿Cómo? Porque de alguna manera, como vos decís, hay muchas normas que si bien tuvieron modificaciones, o sea, la ley de procedimientos administrativos, la madre tiene 50 años, está ahí y sigue usándose con sus variantes, pero sigue usándose. El decreto 333 también tiene sus cosas, o sea, ¿cuál es el próximo paso? Terminar digamos, de salir del mundo analógico. ¿A dónde vamos con los expedientes en los procedimientos? Espero que vayamos a un expediente más, digamos, tengo dos cosas, ¿no? En mente, como expedientes más y procesos mucho más simplificados. Y voy a tomar un artículo del decreto reglamentario que parece que es nuevo, pero no es nuevo, y que en provincia de Buenos Aires se sancionó hace poco una ley que lo que establece es que básicamente todos los documentos que tiene la administración no se los tiene que volver a pedir al administrado, porque cuántas Ah, veces presentamos el fotocopia del DNI en 1 millón de trámites que ya tiene el propio Estado. Bueno, esto, digamos, no, en provincia, digamos, la ley salió hace poquito, pero el decreto reglamentario de la ley de procedimientos administrativos lo tiene desde el día 1. Había que pensarlo en ese momento, ¿no? Cómo se implementaba. Entiendo, me imagino que tal vez pensaban en implementarlo, que un organismo le pedía por nota a otro organismo una documentación. Hoy con la base de datos esto podría ser mucho más fácil. Entiendo que tiene que haber alguna cuestión más de sistemas, de interoperabilidad, pero espero que vayamos a eso, a simplificar los procesos.
siempre teniendo en cuenta la legalidad y la transparencia que tiene que seguir existiendo en los procesos. Sí, sí. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados, esto que vos decís es importante porque estábamos acostumbrados a pedirle cosas al administrado que la propia administración tenía. Así que estoy absolutamente de acuerdo con esto. Nosotros teníamos, como ejemplo, le pedíamos al particular cosas de AFIP que AFIP ya tenía más actualizado que el propio particular. Así que sí, sí, ejemplos sobran en donde la administración pide fotocopia de DNI, si se vacunó o no, etcétera, certificados fiscales, etcétera, en donde el propio Estado le pide información del propio Estado al particular. Así que obvio que eso sería finalizar un paso que ya empezó, como vos decís, y esto no debería existir más. Así que, bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Laura. La verdad que estuvo muy bueno el tema y da para hablar más, pero me parece que como primera charla introductoria sobre expedientes administrativos está buenísima y en su caso pensamos si no vale la pena profundizar en algún tema más en concreto. Así que de mi parte, muchísimas gracias y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Me gusta mucho poder hablar y por ahí pensar en esto, qué nos gustaría que pase también. No solamente, digo, a dónde va, porque lo que nos damos cuenta es que la legislación viene un poquito como más lento, ¿no? Digo, el 333 es del 85 y recién, digamos, la gran modificación vino en el 2017 cuando ya habíamos dejado el disquete de lado, porque el 333 contemplaba el disquete. Ya el disquete no existía hace bastante. El disquete era un aparato así que se utilizaba para grabar en las computadoras y con eso iba circulando el borrador del acto administrativo por los ministerios. Sí, sí. Creo que hablar de estas cosas, lo primero que nos sirve es para pensar si lo que tenemos está bien o no, y creo que ya con eso es un Sí, montón. sí, es un Bueno, montón. Laura, muchas gracias, ¿eh? Gracias.